Lo más reciente fue en mi propia casa, un atraco con secuestro, fueron 2 horas de pesadilla, para que ellos les diera tiempo de vaciar la casa completa, sí. Hola, muy buenas. Como ya saben, si han seguido nuestros otros videos, nos encontramos en la isla de Margarita en Venezuela, donde hemos estado viviendo ya un par de meses con la finalidad de ver la realidad de cómo es la vida aquí en la isla de Margarita, ver a qué cosas nos enfrentamos en el día a día y las cosas tanto buenas como malas. Hemos visto cosas tanto buenas como malas, más sin embargo los 2 meses que tenemos en la isla quizás no son lo suficiente comparado a años o décadas que tienen personas viviendo en la isla, ¿no? Ellos al final pueden tener una perspectiva distinta a la de nosotros. Entonces, para poder tener una información mucho más clara, hemos decidido entrevistar a varias personas que viven en la isla de Margarita y preguntarles pues de qué trabajan, si su trabajo les rinde aquí en la isla de Margarita en Venezuela, qué opinan de la delincuencia, qué opinan de la situación de la gasolina, qué les encanta de la isla, por qué se han quedado en la isla y no se han ido del país y bueno, entre muchas otras preguntas. Así que sin más, acompáñame a conocer qué nos dicen las personas locales de la isla de Margarita. Muy buenas noches, ¿me podría decir su nombre por favor? Arnaldo Reyes. Rafael Fernández, yo soy el guía principal de Senderos Margarita. Avir Maclad. Me gustaría preguntarle primero antes que nada, ¿cuántos años tiene viviendo en la isla de Margarita? Bueno, tengo toda la vida, tengo 40 años viviendo acá. Nací acá. Sí, llevo aproximadamente 1 año y medio viviendo aquí. Desde que nací, tengo 37 años viviendo acá. Sí, y conociendo toda la isla desde que nací. Ah, perfecto, perfecto. Y en general, ¿qué es lo que más te gusta de la isla? Mira, toda la vida que hay aquí, toda la tranquilidad, lo que son las playas y montañas, es una maravilla. Realmente la tranquilidad, parte de la seguridad que se respira acá, el clima, la calidad humana de las personas que están aquí en la isla. Cuando llegué, lo primero que noté es la limpieza de las calles, la iluminación, la seguridad, la gente muy amable. La estadía aquí ha sido increíble, pues. ¿Hay algo que no te haya gustado o qué sería lo que menos te haya gustado hasta ahora? Lo único malo de la isla en sí ha sido el tema del agua, pues. Llega cada 30 días, puede durar de 5 a una semana, depende del sector, puede hasta durar un solo día para llenar los tanques, lavar la ropa, y eso depende del lugar donde estés ubicado, pero para mí ha sido lo único malo. Podríamos decir que los servicios como el tema del agua, que es el principal servicio que no está muy bien tratado acá. Me pongo a pensar qué es lo que menos me gusta, a veces algunas cositas que fallan en el servicio, pero básicamente es un buen lugar para vivir. Y en cuanto a la delincuencia, ¿crees que hay delincuencia, bastante delincuencia aquí en la isla de Margarita? Sí, se puede solucionar, pues ya se siente mucho mejor, mucho más tranquilo que hace unos años atrás, ¿verdad? Ha ido mejorando bastante y es palpable, pues. No sé si es por el que se ve bastante patrullaje, puntos de control y, como digo, la iluminación de las calles, o sea, no se presta para esas cosas. No es bien escuchado tampoco, uno que sigue las noticias en Twitter y broma, no se ha escuchado esos temas como en otros sitios, pues. Bueno, ahorita en estos momentos, desde hace unos 2 años para acá, se siente como una calma. Por supuesto que hay algunos sectores en donde se mantiene la delincuencia bastante alta, pero a manera general, en la isla se siente así como bastante pausado o calmado el tema de la delincuencia. Y en todo el tiempo que usted tiene viviendo aquí en la isla de Margarita, ¿alguna vez ha sido víctima usted de la delincuencia? Muchas veces, ¿Sí? sí. Cuando estuve trabajando en las joyerías de mi papá, teníamos dos y era casi a cada momento, o sea, mensualmente un atraco. Wow. Uno de los atracos más grandes fue en el año 2003, de la cual fui víctima con mis pequeños hermanos, dentro de la misma joyería. Y bueno, lo más reciente fue en mi propia casa, un atraco con secuestro, fueron 2 horas de pesadilla, para que ellos les diera tiempo de vaciar la casa completa, sí. ¿En qué año fue eso, disculpe? En el año 2012. Bueno,
Gracias a Dios, yo viviendo aquí no me ha tocado, no he experimentado ningún tipo de esos inconvenientes, ni tampoco personas allegadas o cercanas a mí. Sí, hace tiempo, pues, pero ya todo está un poco más tranquilo. Sí, me robaron un teléfono. Ah, ok, ok. En cuanto al tema de la gasolina, tienes vehículo, ¿no? Sí, tengo vehículo. ¿Y qué tal el tema de la gasolina aquí en la isla? Bueno, ahorita está fallando un poquito el tema de la gasolina de precio internacional. Entiendo. Sí, no tengo huella y por lo tanto tengo que surtir gasolina a precio internacional. Desde hace unos 10 días para acá se ha puesto bastante difícil, pero normalmente no está tan difícil como en otros estados de Venezuela. Todavía seguimos teniendo la ventaja o el privilegio de tener varias estaciones de servicio con gasolina subsidiada. Sin embargo, desde hace 10 días para acá, pues ha estado muy, muy difícil. No, la gasolina en cierto sentido no me dice que está bien, pero tampoco está mal. Pues aquí por lo menos las bombas internacionales son de flujo rápido, con múltiples, ¿cómo se llama?, métodos de pago, o sea, fluye bastante fino. Pero lo que es la subsidiada, o sea, con la que te da el gobierno 120 litros mensual, ahí sí se forman las colas. Cuando yo llegué, las colas eran de 40, 30 minutos, pero luego de eso ha venido pasando el tiempo y el tiempo de cola se ha venido aumentando. Actualmente, ahorita, bueno, yo no voy porque estoy trabajando, pero tengo tíos y se están yendo desde el mediodía de hoy para echar y surtir mañana, o sea, porque están echando que si 100, 200 carros diarios. ¿Y me puedes decir de qué trabajas? Yo trabajo de manera remota, pues, trabajo programando. Okay. Excelente el sitio para programar porque hay bastante, como digamos, empresas que ofrecen el servicio de fibra óptica, lo que permite y facilita mi trabajo. Y además que los centros comerciales, cafés, restaurantes y demás tienen wifi libre para que puedas trabajar, pues tranquilo, en caso de una emergencia o como todo Venezuela, que puede que se vaya la luz o qué sé yo, puedes acudir a alguno de ellos. Sí, con traslados a turistas, hago servicio de taxi, tours turísticos, full day, pero con traslados pues. ¿Me puedes dar un poquito más de detalles sobre tu trabajo? Bueno, este es un trabajo que nosotros hacemos todos los días le dedicamos unas 12, 14, hasta 16 horas a esto para dar a conocer estos bellos destinos como este lugar y también las otras playas, ¿verdad? Hacer que personas como ustedes estén acá disfrutando de estos espacios y se lleve un bonito recuerdo. Y sin duda disfrutamos bastante. Y obviamente no te voy a preguntar cuánto ganan, pero sí me gustaría saber si les da para vivir por lo menos bien en la isla. Sí, sí nos da. Básicamente trabajamos con el turismo y tenemos algunas que otras actividades distintas a esto, pues. Sí, por supuesto. Okay. Sí. Sí, con lo que yo vivo con una familia, o sea, somos 3 personas en mi casa y sinceramente con lo que, para vivir bien, no vivir así como despilfarrando así, pero tranquilo, pagando sus cosas y dándose uno que otro gusto, yo digo que entre 300 a 500 dólares, estás fino en la isla. Esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, esas eran todas las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos siempre por aquí en Margarita. Nosotros también vamos a responder las preguntas que hemos venido haciendo, como por ejemplo, tenemos 2 meses apenas viviendo en la isla de Margarita. Lo que más nos ha gustado es realmente las personas, la gente. De verdad que las personas son súper amables. Es algo muy destacado y muy bonito que tiene la isla, de las personas de la isla de Margarita. Lo que menos me gusta, pues evidentemente el tema del agua es un dolor de cabeza total. Ya en otro video voy a hacer un video específico hablando de los servicios y más a detalle las distintas cosas importantes en la isla de Margarita. Por ahora, pues si nos quedamos con que el tema del agua sobre todo es de lo que menos me gusta. Es horrible el tema del agua. Nosotros trabajamos como desarrolladores de software y Quality Assurance, que son trabajos que en este caso pues, realizamos de manera remota y es lo que nos ha permitido movernos pues, a la isla de Margarita y trabajar desde casa mientras pues, en nuestros fines de semana conocemos mucho más la isla. Por ejemplo, en cuanto a tema de delincuencia, nosotros no hemos tenido ningún problema y eso que hemos caminado de noche por calles oscuras, hemos estado en la calle bastante, hemos usado el transporte público,
hemos caminado en lugares que parecieran no tan seguros, quizás no fue muy buena idea, pero salimos ilesos y todo muy bonito al final. Si fuera basado solo en estos 2 meses, sí diría que pues me siento bastante seguro y que no tuvimos ningún problema. Y sí destaco que las personas que entrevistamos al final destacaban ellos también que en los últimos años todo ha estado más tranquilo en la isla con temas de delincuencia, lo cual me parece bastante interesante y a destacar también. En cuanto al tema de la gasolina, nosotros, como saben, hubo un fin de semana que alquilamos un vehículo para poder ir a distintos lugares turísticos en la isla. Si no han visto el video, se los dejo por aquí. Y ese fin de semana, pues no tuvimos mucho tema con lo de la gasolina. Fuimos a una bomba de gasolina dolarizada, ya que para el que no sepa, hay dos: subsidiada, que es mucho más barata, y dolarizada, que ya tocaré ese tema en otro video. Y pues nada, no había cola, no había límites. Yo fui, llené el tanque y sin ningún tema, a $0.5 el litro de gasolina, así que sin mucho tema. Entonces la verdad, estos 2 meses que hemos tenido en la isla, nos ha parecido un excelente lugar para vivir, la isla de Margarita. Igual en otro video les voy a dar muchísimos más detalles, pero quería también yo responderle las preguntas que le hemos hecho a las distintas personas. Y bueno, nos despedimos por hoy con esta hermosa vista. Recuerden que si tienen más preguntas los pueden hacer en los comentarios y con gusto se los vamos a responder. Y sin más que agregar, recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.